las apuestas y los juegos de azar, ese fenómeno que se expande por nuestras ciudades. Y por extensión, sus anuncios, aquellos que vemos en emplazamientos publicitarios en las calles, en las marquesinas. Todos nos invitan a jugar, a divertirnos y supuestamente a ganar. Cada vez más y más locales en localizaciones estratégicas. Los casinos que antes estaban fuera de las ciudades, ahora los encontramos en los barrios, cerca de los centros de estudios y sobre todo en nuestras manos. Siempre al alcance de las 24 horas del día, a golpe de pulsación. Las empresas de apuestas y juegos online invierten millones en marketing. Desde 2013 hasta ahora han triplicado sus esfuerzos, obteniendo también una amplia mejora de sus beneficios. Centenares de impactos publicitarios sobre las apuestas o el juego online se han colado en nuestras vidas a través de nuestros televisores, radios o redes sociales. En televisión, famosos felices invitándonos a jugar, presentadores hablando de cuotas y bonos de bienvenida. En los carruseles deportivos de la radio, invitándonos a apostar y ganar en el próximo partido, en la próxima parte o en los próximos 10 minutos, intentando adivinar si tal equipo marcará, si sacará tantos saques de esquina o cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Son las llamadas apuestas en caliente, esas que en breves minutos obtienes el resultado. Y las redes sociales, esas donde no impera ninguna ley que limite las publicaciones sobre juegos y apuestas, siempre a cualquier hora y por donde mejor se manejan nuestros jóvenes. Todo cada vez más fácil, de una manera privada, oculta y sin estigmatizaciones. Y de fondo un problema, la ludopatía. Esa que se aloja cada vez más en las personas jóvenes. Si bien antes el perfil era de un varón de mediana edad, con pocos estudios y con otras adicciones, ahora comprobamos que se enganchan cada vez personas más jóvenes y con mayor nivel cultural que los de antes. El nuevo gobierno de Pedro Sánchez, creado en enero de 2020, impulsa en febrero a través del ministro de Consumo Alberto Garzón un proyecto de ley para una nueva regularización del juego online. Lo que parecía que iba a ser una legislación dura, según las diferentes filtraciones a la prensa, se convierte en unas normas menos drásticas. Pero la pandemia del COVID-19 altera la vida de todo el mundo y en España, el 14 de marzo de 2020, el presidente del gobierno Pedro Sánchez declara el estado de alarma y el confinamiento de millones de españoles en nuestras casas. Al final de este reportaje, pretendemos conocer si el confinamiento ha supuesto un aumento de la ludopatía y en este caso de las apuestas y el juego online, la nueva adicción del siglo XXI. Pero antes conozcamos las líneas que defendía el ministro Garzón en declaraciones al programa El Objetivo de La Sexta. Hay un elemento, por ejemplo, tiene que ver con la publicidad. Estamos hablando de que no hay prácticamente ningún tipo de regulación sobre la publicidad. Ha crecido de forma exponencial. Estamos hablando de unos 300 millones de euros que se dedican por parte de los operadores del juego de azar en medios de comunicación, pero en la calle también. Si es que no hay nada, es un caos. Es decir, ahora mismo prácticamente es la ley de la selva y por lo tanto hay un interés en regular y además esto es transversal. Te vas a encontrar a personas de izquierdas, muy de izquierdas y también personas conservadoras que están de acuerdo en esto. Estos propios operadores, es decir, las propias empresas también necesitan un marco regulatorio, pero está claro que estamos ante un problema que oscila entre unas 200.000 personas, se calcula según una encuesta del Ministerio de Sanidad, que pueden tener o trastornos en el juego o juego problemático. No quiere decir que sean ludópatas, pero sí que tienen problemas. Es un problema de salud pública y nosotros tenemos que intervenir para reducir eso. La publicidad es una de las cuestiones y las otras cuestiones tienen que ver también con la regulación, por ejemplo, de los controles de menores, tanto al juego presencial como al juego online. Durante el mes de febrero se filtró a la prensa que el horario de emisión de publicidad se limitaría solo de 1 a 5 de la madrugada. Pero el día 21 de febrero, cuando se presentó la ley del juego, matizaron ese horario,
permitiendo la publicidad en los partidos de fútbol desde las 20 horas y sin famosos. Considera que una regulación estricta, pero que permita cierto tipo de publicidad focalizada, controlada, mantenida dentro de unos parámetros que preserven la salud pública, es mucho mejor. Si promocionamos el juego ilegal, lo que estamos promocionando es un juego descontrolado, donde no hay regulación de mensajes, donde no se pagan impuestos por parte de las empresas, donde las consecuencias sobre la salud pueden ser muchísimo más gravosas. Ya comenzado el estado de alarma y el confinamiento en España, se produce un aumento del juego. Lo que nos han trasladado desde el Ministerio de Consumo, que se notó un repunte de las personas que entraban en páginas, que se inscribían en páginas de casinos, de póker online y de máquinas tragaperras, de slots. Bueno, y a partir de ahí seguimos en relación con el Ministerio de Consumo, que de hecho el último decreto del Ministerio de Consumo de restricción de la publicidad fue una de las aportaciones que nosotros hicimos a Alberto Garzón. Y el 31 de marzo, el ministro Garzón limita la publicidad a lo que se había filtrado en febrero. Vinculado a un creciente consumo del juego online, de los juegos de azar y de apuestas, y para preservar la salud pública lo que hemos aprobado es la prohibición de la publicidad de estos juegos de azar y de apuestas en cualquier soporte publicitario, con la excepción del horario de la franja de la 1 de la mañana a las 5 de la mañana para televisión. En el resto de soportes publicitarios es en la totalidad del día. Claramente hay una derivación de los usuarios de apuestas a otro tipo de juegos como las slot, el póker y los juegos de casino dentro de la operativa que tiene monitorizada la Dirección General de Ordenación del Juego. Las casas de apuestas lo único que pasa es que se han hecho, se han reinventado. Entonces ahora tú puedes entrar en apuestas virtuales. Apuestas virtuales quiere decirse que son gente jugando a la Play, como el otro día Rafa Nadal contra otro tenista. Pues a eso se están apostando a carreras de caballos virtuales, a carreras de trotones, carreras de galgo, partidos de fútbol, todo virtual. Pero para entender todo esto, ¿qué es la ludopatía? La ludopatía es un trastorno mental que por fin está dentro de los trastornos adictivos según los criterios diagnósticos del DSM-5. Hasta hace poco tiempo la ludopatía estaba considerada un trastorno de control de impulsos, pero como digo, desde hace unos años ya por fin se denomina, es una adicción, ¿no? Es ese impulso que la persona no puede reprimir a pesar de que sabe que todo le está haciendo mucho daño. Es decir, cuando él juega le está repercutiendo en su área personal, en su familia, en su trabajo, pero a pesar de saber el daño que le está haciendo y las consecuencias negativas que tiene, él sigue jugando. Es decir, es una dependencia en cuanto al juego, aun sabiendo las consecuencias negativas que la ludopatía tiene en su vida. Lo que hace es intentar recuperar siempre el dinero que siempre pierde y empieza con mentiras, con engaños, con préstamos, con pequeños hurtos y no sabe parar. En ningún momento sabe parar y normalmente cuando estalla es porque ya está muy endeudado, ya no tiene ni trato familiar ni trato con los amigos, muchas veces pierde el puesto de trabajo, abandona los estudios y entonces eso sea cuando una persona se puede considerar jugador problemático. La respuesta taxativa y que yo diría a esto que preguntas es sí, por supuesto, sin ningún tipo de duda. Sobre todo, especialmente en la población adulta. Saber que tenemos un problema de juego patológico tradicional, de lo que podemos decir las máquinas tragaperras, los bingos, cada vez más otros sectores como las apuestas deportivas, etcétera, sabemos que los distintos estudios ponen una horquilla aproximada de prevalencia del problema del 1%. Es decir, 1 de cada 100 personas pueden llegar a presentar problemas en distintos momentos de su vida sobre juego patológico. Y por desgracia los datos que tenemos ahora mismo en población menor de edad, que ni siquiera debería jugar, rozan el 0,9, están por debajo del 1%, pero son problemas o datos que nos llevan a pensar que evidentemente tenemos un problema y que evidentemente si no se toman medidas puede llegar a ser un problema como otros tantos de salud pública, un problema global que afecte de manera muy contundente a una parte de la juventud y a una parte también de las personas adultas, evidentemente. El perfil del jugador ha ido cambiando en los últimos años. Es verdad que lo que llegaban eran padres de familia
de 50 años más o menos, 50 y tantos años, jugadores de máquinas tragaperras, con un nivel de formación más bien bajo. Y ahora lo que llega, además de ese perfil, es otro muy diferente, que es el de esos chavales jóvenes muy formados que juegan a juegos online, normalmente a apuestas deportivas o presenciales también, pero normalmente a apuestas, y con un perfil muy diferente al que tenían ese otro tipo de jugador. Antes había una asociación muy directa entre el juego y el alcohol. Bueno, juego, alcohol y tabaco. Ahora absolutamente eso ha cambiado. De hecho, es hasta raro casi que un chaval asocie el juego con el alcohol. Normalmente no juegan cuando han bebido. Sí que es verdad que entre las pautas que nosotros les damos en las primeras sesiones está la de que no beban alcohol. Eso se lo pedimos porque es verdad que el alcohol produce en pequeñas cantidades pues ese efecto desinhibidor que hace más probable una recaída, ¿no? El juego patológico online parece ser más pernicioso y sea más adictivo. Por lo tanto, podríamos llegar a concluir, como muchos autores, que justamente los jugadores patológicos online, eminentemente online, podrían llegar a tener mayores problemas que los jugadores patológicos tradicionales, siendo ambos jugadores problemáticos, jugadores patológicos y por tanto teniendo un problema clínico severo. No existe una fácil separación entre el juego patológico tradicional, el que se puede producir en una casa de apuestas en un bingo, y su manifestación online. Y en las menores de edad no deberían, aunque sabemos que lo hacen, no deberían nunca jamás entrar en un local en donde vayan a jugar, a apostar, en ningún sitio, ni bingo, ni máquinas tragaperras, ni máquinas, ni casas de apuestas deportivas, ni nada. Sabemos que eso pasa y ocurre. Y nuestro enfoque siempre ha sido online porque entendemos que estos elementos generan una falsa frontera que hace más fácil para un adolescente, para un menor de edad, poder jugar frente a un adulto que puede tener todas las posibilidades legales. Y ese perfil también reúne algunas de las características que hemos comentado antes. Es fundamentalmente un varón, lo practica de forma todavía individual, o eso es lo que nos dicen las estadísticas, aunque va en reducción hacia un perfil cada vez más gregario, pero cuando es patológico es más individual que cuando es todavía de alguna manera una conducta de riesgo, que tiene un perfil más colectivo con amigos o con iguales, ¿no? Que suele tener unos ingresos entre 600 y 1.500 euros, con lo cual estamos situándolo pues en trabajo pues, o desde precarios hasta de un nivel medio. Y la franja de edad es en este caso muy importante. Si bien la edad de inicio nos dicen las estadísticas, cuando hacen estadísticas oficiales, evidentemente, y preguntan a edades oficiales, dicen que empieza a partir de los 19 años, ¿no? Siendo las máquinas de juego, las tragaperras, el primer elemento de enganche o más frecuente en este tema. Pero las horquillas de 25 a 34 y de 55 a 64 son las que más personas con problemas patológicos encontramos. Me gustaría hacer una diferenciación clara entre los motivos por los que juegan los hombres y los que juegan las mujeres. Sí que es verdad que las mujeres suelen empezar a jugar por un estado de ánimo negativo, por depresión, por ansiedad, por vacío, por soledad. Pero en los hombres eso en la mayoría de los casos no ocurre. Los hombres normalmente empiezan a jugar para conseguir dinero y para notar una sensación nueva que hasta ahora no había sentido. Yo creo que hay connotaciones educativas y sociales que de alguna manera median este tipo de problemas, aunque las cosas se están cambiando. Es decir, lo mismo que también los programas de videojuegos siempre se han asociado eminentemente a una muestra masculina, y sigue siéndolo en gran medida, las chicas vienen pisando fuerte, por desgracia, en este tipo de problemáticas, que son las casas de apuestas deportivas y las apuestas online. El factor deportivo para muchos adolescentes está siendo uno de los mecanismos de entrada a todas estas problemáticas online. Y evidentemente muchos de las actividades deportivas, lo que tiene que ver con la liga de fútbol, etcétera, pues suele ser un elemento que gana más adeptos en los chicos que en las chicas. Y esa venta que las casas de apuestas nos han hecho de que las casas son sitios sociales, agradables, en donde uno puede beber, comer, tener un ambiente íntimo, etcétera, pues eminentemente cualquiera que haya pasado por ahí con cierta frecuencia y los haya visto en acción, pues sabrá que es casi mayoritario, por no decir única vez, el que están chicos, hombres,
dentro de los mismos, ¿no? Pero jugar no siempre implica ser un ludópata, pero ¿cómo se llega a ser un jugador con problemas? Cuando pierdes una cantidad de dinero y tratas de recuperarla y vuelves a perder y vuelves a perder y vuelves a perder, ahí has perdido el control por completo de tu persona y del juego. Hay jugadores, hay personas que realmente lo tienen como una opción más de ocio, que realmente se marcan un dinero al mes de lo que se pueden gastar, se gastan ese dinero y si lo pierden no juegan más y si ganan pues tampoco juegan más. El ludópata eso no sabe hacerlo, no puede hacerlo, o sea, tiene una atracción con el juego le llama y necesita, es imperioso jugar. Entonces tiene que conseguir dinero como sea y seguir jugando, aunque pierda, aunque siga perdiendo y aunque siga endeudándose en todo, en micropréstamos, en robos, en mentiras. Tiene que seguir jugando como sea. No solamente es que pierda el dinero, es que pierdes la dignidad por completo. Analicemos las posibles causas de por qué se han incorporado los jóvenes al juego. En el año 2011 se aprueba la Ley de Regulación del Juego. A partir de ese momento se regula el juego online y comienzan a aparecer los diferentes operadores en nuestro país, necesitando licencia para operar en España. Y con esto comienza el boom de los salones de juego dentro de los barrios y cercanos a los colegios. Además, el sector del juego ha realizado una fuerte inversión en cuanto al marketing, triplicando sus esfuerzos en los últimos 6 años. Está siendo tremendamente efectivo y comparto la gran preocupación social que fundamentalmente ha venido motivada por la ruina económica que ha supuesto el incremento de las apuestas, especialmente en los estratos más bajos de la población, donde hay más dificultad económica y donde el sueño que se promete en muchos anuncios de poder conseguir grandes sumas de dinero, pues yo creo que mueve más o empuja más, ¿no? Quizás estaría bien que hicieran una publicidad más honesta, donde te explicarán lo que suele pasar y que tú elijas. Pero no te muestren, exagerándolo de manera extrema, las consecuencias, las posibilidades, digamos, positivas, aunque realmente esto es lo que suele hacer la publicidad. Creo que las casas de apuestas conocen muy bien cómo funciona la psicología asociada, el famoso sesgo de ilusión de control o sesgo del experto, ¿no? Que es esa tendencia de las personas a creer que pueden controlar o al menos pueden influir los resultados sobre los que en realidad no tienen ninguna influencia, ¿no? Sabemos que, o tenemos una idea clara de que saber mucho de un deporte determinado poco tiene que ver con ganar la apuesta deportiva. Esto las peñas quinielísticas de fútbol lo tienen claro, ¿no? Y este sesgo lo explotan en gran medida las casas de apuestas para poner en el foco en el que los chavales pueden ganar. Y eso de que pueden ganar y que pueden llegar a serlo se ve consumando muchas veces la publicidad de ser el primero en conseguir tu premio. Tú sí puedes lograrlo. El hecho de utilizar famosos que son iconos, modelos de referencia para la gente más joven, está más presente por la narrativa que utilizan, por cómo está construida la pieza, por el lenguaje que utilizan, está más dirigida al público adolescente, al público muy joven. Luego, también podríamos argumentar que las campañas están dirigidas a gente mayor. Sobre todo, un icono en este sentido que parece muy claro es José Coronado, que aparece en las campañas de Bet365, ¿no? Hablan en ambos casos de sueños que están al alcance de tu mano, ¿no? Como que puedes conseguir ganar, ¿no? Hacen referencia a tus sueños, el ver partidos con tus amigos, tanto en casa como en entornos de consumo, juntarte con los amigos al comienzo del partido o durante el partido o cuando está terminando el partido, aprovechar y apostar a algo, ¿no? Que tú crees que va a pasar, pues se incita así. Luego también ellos le juegan mucho con el concepto de gratis, ¿no? Sabemos que las distintas instituciones, que nuestro gobierno tímidamente había intentado regular especialmente todo lo que tenía que ver con los bonos que permitían caer en la lógica inicial de que tenías un saldo gratuito para iniciarte en el juego. Sabíamos que las casas de apuestas tienen la idea de que si tú, con lo difícil de romper la barrera de iniciarse en el juego, una vez iniciado en el juego y también manipulando las contingencias en las que tú vas a recibir un premio, al principio se refuerza más, uno es capaz de ganar más
para que eso evidentemente sea un elemento motivante que al final refuerce tu conducta y te permita imprimar, no solamente conductualmente, sino nuestro cerebro está preparado para segregar distintas sustancias para decirnos, pues ese aspecto nos gusta, ese aspecto es novedoso, ese aspecto nos interesa, ¿no? Y eso lo saben ellos. Y además lo hacen de una manera maquiavélica, porque se sabe claramente que la vaca siempre gana. Más de 4 millones de impactos de publicidad, en especial en las radios y en la televisión. Es un bombardeo, de nuevo, absoluto. En estos partidos ahora primeros de la Liga, te quedas en el descanso y todos los anuncios del descanso de un partido son de apuestas deportivas. Es muy difícil, yo esto es algo que trabajo mucho con los chavales, separar, porque algunos me dicen, ¿y qué tengo que hacer? ¿Dejar de ver fútbol totalmente? No, si ver fútbol está muy bien, jugar al fútbol pues está aún mejor. Pero no tienes por qué dejar de ver fútbol, pero claro, cada vez que ve fútbol le están machacando y bombardeando con toda esa publicidad. Es verdad que hacer esa separación entre el fútbol, que es siempre mi objetivo, entre el fútbol y la apuesta, es muy complicado, pero es un bombardeo absoluto continuamente. Tenemos otro fenómeno que son los tipsters en YouTube y en todas partes, que es donde buscan chavales la información ahora mismo, o en Instagram, que son los que le animan a apostar y hacer las apuestas. O sea, son gente, los tipsters, que no arriesgan nada porque no apuestan y sin embargo te cobran por pronosticarte a ti, por decirte dónde tienes que apostar. Todo lo que hay colgado en YouTube de cómo apostar, de cómo jugar, en Telegram, en Instagram, son altamente peligrosos. O sea, son gente que yo creo que también en el Real Decreto también van a estar regulados. Van a tener que estar regulados de alguna forma, porque ahora mismo lo que es un juego, bueno, pues un trabajo, por llamarle trabajo de alguna, entre comillas, que no está regulado por ningún sitio. O sea, tú puedes ser un tipster profesional, o semiprofesional, y lanzar tus apuestas y montar tus vídeos de YouTube y decir cómo juegas y prepararte un juego en el que digas, ves, yo siempre gano, lo tienes que hacer de esta forma. Y bueno, animarte a que juegues y claro, él gana, pero cuando vas tú a ganar, vamos a jugar, resulta que esa suerte no llega. Digamos que las redes sociales han traído una gran ventaja respecto a los medios tradicionales, ¿no? Que es que ofrecen una capacidad de segmentación mucho mayor. El propio uso de la red social hace que des mucha información sobre ti y eso favorece que se haga una publicidad mucho más personalizada, ¿no? Aparte de que la publicidad podría ser más efectiva porque está mucho más enfocada, también en las redes sociales favorecen alargar el entorno de consumo, porque el móvil prácticamente solo nos falta dormir con él y las redes sociales están continuamente presentes en nuestra vida y eso favorece que la incitación al consumo sea mucho mayor a través de las redes sociales que a través de los medios convencionales que nos tenemos que desplazar para consumirlos, ¿no? En lo que el ministro Garzón ha regulado es radio y televisión, pero no ha regulado los anuncios, por ejemplo, de YouTube, que además YouTube y otras redes sociales y otros Twitter y tantas cuantas, Instagram, etcétera, son las redes sociales de uso de los jóvenes, con lo cual ellos siguen recibiendo publicidad en aquellas plataformas en las que utilizan más frecuentemente. Las estadísticas nos están indicando que cada vez los jóvenes se inician antes en el juego, pero ¿por qué está sucediendo esto? Es que se ha convertido en una forma de estar con los demás, ¿no? Esta mañana lo hablaba yo con uno de los pacientes más jóvenes que tengo y me decía, es que es donde quedamos. Decía, cuando quedo con mis amigos quedamos en una sala de juegos. Empiezan a tener contacto con el juego como algo social, ¿no? Y como algo casi casual. En el caso de las máquinas tragaperras, ese echar la vuelta del café o algo así. Y en el caso de los chavales, ya digo, es algo social normalmente, pero luego sí que es verdad que hay unos factores de personalidad que predisponen a sufrir esta enfermedad. El mejor predictor de una conducta futura es una conducta pasada. Y si por desgracia el juego empieza pronto, sabemos que es un predictor de problemas patológicos en el futuro. A lo mejor no tenemos jugadores patológicos en una edad que, insisto, es una cosa tremenda hablar de jugadores patológicos en la adolescencia, por lo dantesco que eso supone,
pero sabemos que si no lo son, sencillamente ese acercamiento los hace más permeables a posteriores experiencias de juego y por tanto tienen más probabilidad, no hablamos de causalidad, hablamos de probabilidad de tener problemas de juego en el futuro, sin duda ninguna, sin duda. Entonces, la mayoría de ese grupo de chavales que quedan no se van a convertir en ludópata, la mayoría de ellos, pero algunos sí. Por ejemplo, este paciente mío. Esa descripción de los manuales del DSM, de la CIE-11 y también las aportaciones teóricas de muchos autores que están ahora mismo pues marcando una tendencia conceptual, como sobre todo Mark Griffin, que es una autoridad internacional en todo esto, y queríamos compilarlo todo y hacer una primera aproximación a lo que considerábamos que era el online gambling disorder, el problema clínico, y concretamente nosotros lo hicimos en adolescentes, por lo que acabo de exponer, teniendo un resultado totalmente un 1%, algo menos de un 1% de los chavales que decían que habían jugado en algún momento en los últimos 12 meses, presentaban un problema clínico relacionado con esto. Y casi un 7%, insisto, tenían algún tipo de problemática asociada a ello. Y esto es muy dantesco porque casi el 33% de toda la muestra global, que fue una muestra amplia, si mal no recuerdo algo más de 2.000 alumnos, casi algo más de 800, habían jugado en algún momento en los últimos 12 meses. Eso nos hace tener una prevalencia de juego esporádico, juego casual, de casi el 33%. Y eso son los datos más actuales que tenemos y datos que nos tienen que hacer llevarnos las manos a la cabeza y ponernos los pelos como escarpias, porque es una realidad tremenda. Los videojuegos también pueden potenciar en algunas personas rasgos de la ludopatía. En especial hay algunos juegos que además de haber pagado por él, también llevan inmersos las llamadas cajas de recompensa o botín, donde se debe realizar ciertos desembolsos si se desea. Algunos de los títulos famosos son Overwatch o FIFA. Se está hablando de recompensas que tú tienes que pagar. Entonces, digamos que ya es un juego de azar. O sea, tú no sabes realmente lo que te va a salir en la caja cuando la compras. En Bélgica, por ejemplo, ese tipo de cajas ya se prohibieron. Aquí en España sí que se está considerando también la prohibición de la venta esa de cajas de premios. Es verdad que hay estudios que cada vez nos lo demuestran más, ¿no? Esa sensación que tienen ahora los niños, porque hablamos de niños de 8 o 9 años que ya piden a sus padres dinero para, no sé si es para pasar de nivel, para poder progresar en el juego, ¿no? O algo así. Eso ya les da una sensación a ellos de que tengo que pagar para seguir progresando, con lo cual la asociación después va a ser mucho más fácil, ¿no? Va a ser en cuanto cumpla 18 años ya voy a poder hacer la apuesta, que es al fin y al cabo no es exactamente lo mismo que ese tipo de juegos, pero es poner dinero para conseguir algo. Las cajas de botín no son un elemento de cosmético en un videojuego. Todo lo contrario, es una apuesta encubierta dentro de un videojuego. ¿Qué se denomina apuesta? Pues aquello que tú depositas un dinero para que tengas una probabilidad de conseguir algo. Tantos juegos que se pueden solicitar, la mayoría, de hecho, ya hoy en día incorporan cajas de botín o loot boxes en inglés, y cuando uno invierte en un cofre, invierte en la probabilidad de que le toque el objeto que quiere. Y eso es, señores y señoras, una apuesta. Por eso se está viendo cada vez más la relación entre los problemas de videojuegos y los problemas de apuestas. Porque ¿cuál es el canal de comunicación? Las cajas de botín. ¿Por qué principio? Pues el principio de normalización. Si uno está habituado y lo ve normal, yo juego un videojuego y eso es lógico y no me importa invertir dinero en conseguir esto, pues se normaliza. Y los papás y las mamás tienen las defensas bajas porque ellos no tienen la idea de que un videojuego puede llegar a tener esto. Y por tanto al final se junta un mecanismo que refuerza en menores de edad sobre todo la ocurrencia del juego de apuestas posterior. Apostar durante los partidos también se ha puesto de moda. Suelen ser apuestas pequeñas, pero ¿qué opinan los expertos de ellas? Pero es que una apuesta en caliente, ¿qué características tiene? Que tú vas a hacer una apuesta que va a tener su resultado en el próximo minuto y medio. Entonces automáticamente el cerebro, en este caso, está asociando contingencias de ganar o perder, el subidón que tiene una situación de expectativa, ya sea reforzada o no. Todo eso el cuerpo
en una situación de juego en el que en un partido algunas personas nos han dicho que han apostado entre 30 y 40 veces pequeñas cantidades, 1 euro, 2 euros, porque muchos de ellos no tienen grande dinero, pero bueno, van jugando con ello, ¿no? Al final terminan totalmente cansados psicológicamente, fruto de ese acerbado juego. Entonces, la apuesta en caliente es la quinta esencia de la apuesta a la hora de ser capaz de captar y de absorbernos, con un agravante, y es que nos deja todavía, si cabe, menos tiempo para ser capaces de darnos cuenta en qué situación estamos y de poner mecanismos que intenten mediar o inhibir este tipo de situaciones. Un verano que yo creo que va a ser muy, muy complicado para este tipo de... para todos estos jóvenes, ¿no? Es verdad que yo es algo que estoy intentando trabajar mucho con los pacientes más jóvenes, el cómo te está afectando. Bueno, ya empezamos a trabajar cuando empezó la Bundesliga, cómo te está afectando que haya empezado la Bundesliga, cómo te afecta que empiece la Liga, cómo te afecta que te vayamos a tener Champions este verano. Está claro, es un peligro. Tenemos que ir controlando todos los estímulos que podamos, ¿no? Es verdad que no vas a quitar el teléfono móvil a un chaval joven, en algunos casos sí que lo hace la familia, con buen criterio. En algunos casos, una expresión que me dicen los chavales muchas veces es que mis padres me han dado una patata de móvil. Es decir, cuando les dan al inicio del tratamiento un móvil solamente para que llamen, ¿no? Pero normalmente siguen con su teléfono, con su smartphone, con internet. Lo que pasa es que tienen prohibido el acceso a las casas de juego, a las apuestas online normalmente, siempre, vamos, se han autodenunciado. Entonces por ahí intentamos cortar un poco, pero es verdad que ahora nos viene una época, sobre todo después de todo este parón, que yo creo que va a ser muy complicada para ellos. Justamente a los adolescentes el problema que tiene por su propio desarrollo es que se sabe que hay todavía un necesario desarrollo de los mecanismos de inhibición de la conducta. Aquellos que cuando somos mayores a veces decimos, pues no puedo ir porque tengo que hacer algo, ¿no? Y uno inhibe su gana porque tiene una obligación, etcétera. Y eso se va desarrollando con el tiempo. Y los adolescentes, pues bueno, con independencia de que a lo mejor de adultos tampoco lo tuvieran, es que hay un mayor limitante por el propio desarrollo de los chavales. Y eso también se pueden aprovechar perfectamente y se aprovechan las casas de apuestas. Que la apuesta en caliente y la falta de inhibición son una coctelera que hace tener un cliente perfecto, ¿no? Un problema perfecto también. Eso casi siempre es lo que refieren ellos como lo que más les ha enganchado, ¿no? Cuando empezaron ese tipo de apuestas en las que puede ir apostando además durante todo el partido. A veces cuando les pregunto a los chavales ¿a qué se puede apostar? Hay algunos que me dicen, pues ¿a cómo que era un partido? Y es decir, creen que la apuesta es solamente, pero los que ya han entrado en todo esto saben que puedes estar apostando durante un partido todo el tiempo, claro, y eso les engancha mucho más. ¿Qué consecuencias ha traído el confinamiento? Con el hecho de que no podemos tener un contacto directo con la gente. Las acogidas tampoco las podemos hacer en directo, estamos haciendo acogidas vía telemática y las terapias pasa lo mismo, son todo vía online. Yo creo que sí ha podido traer más ludópatas. Es verdad que mucha gente te dice si no había liga tal, pero como tú bien has dicho, sí había formas de apostar. Quien ha querido apostar lo ha hecho. Yo creo que quizás el problema mayormente va a venir no tanto por ludopatía, sino por otro tipo de adicción, como pueda ser teléfono móvil o videoconsola, es decir, alguna otra adicción conductual. Yo creo que va a haber a lo mejor más adictos en ese sentido, pero sí creo también que puede haber aumentado el número de ludópatas, que no ha habido recaídas, o no ha sido algo por lo menos habitual. Quiero decir, yo creo que han salido fortalecidos, los que están en tratamiento hablo, han salido fortalecidos de este confinamiento, perdón. Entonces yo sí que tengo la sensación de que el ludópata que está en tratamiento ha salido reforzado del confinamiento, pero sí que creo que puede haber generado más ludopatía. Pues sí que estamos notando que la gente está más estresada, con más ansiedad, y bueno, pues intentamos a través de la psicóloga darles las terapias que necesiten, también para que les dé unas pautas de relajación y demás. Tabaco y alcohol en una casa encerrados 24 horas al día con gente que tú crees que están en contra tuya es un gran problema. Creo que todos los que han entrado son jóvenes, si no me equivoco, jóvenes menores a ver, yo creo que de los
El mayor a lo mejor, si no recuerdo mal, puede tener 30 y pocos años. Los demás son todos de ahí para abajo. Sobre todo apuestas y a alguno de ruleta también, si no me equivoco, ha entrado ahora. Entonces es verdad que ahora nos están viniendo también este tipo de jugadores de ruleta electrónica que creo que pueden traer, ojalá me equivoque, otro problema importante. Y luego personas que nos han consultado por los micropréstamos, que cómo se podían autoprohibir, que qué podían hacer, bueno, pues porque se han visto que en este tiempo de confinamiento lo que han hecho es pedir más préstamos para poder seguir jugando y claro, ahora tienen que pagarles y muchas personas o están metidas en ERTEs o están despedidas directamente y claro, ahora se ven que cobran bastante menos de lo que cobraban y que tienen una serie de préstamos que tienen que devolver y son préstamos que se han gastado directamente en el juego buscando una solución a su situación económica, que es una cosa muy curiosa. O sea, tú pides un préstamo para intentar ganar dinero con el juego porque te están vendiendo que con el juego ganas dinero y sin embargo te ocurre todo lo contrario, pierdes ese dinero, tienes que intentar recuperarlo, tienes que pagar el préstamo, entonces lo que haces es pedir otro préstamo para pagar una parte del préstamo y la otra parte gastártela otra vez en juego y a ver si recuperas el dinero que es el caos, ahí ya sé que es el caos. ¿Cómo se trata la ludopatía? La primera parte del tratamiento en la Jupareva es la acogida. La acogida la hace siempre un enfermo que está en rehabilitación. Tenemos un grupo de voluntarios que les hemos formado para ello y que realizan la acogida en ese primer momento en el que el paciente entra en la asociación. ¿Qué ocurre en esta primera entrevista? Pues que el paciente se siente aliviado, es decir, que el paciente dice, jolín, hay mucha gente como yo. O los padres, en este caso, ahora hablando de los jóvenes, más que el joven, que no suele sentirse, bueno, a veces sí se siente bien, pero sobre todo son los padres los que dicen, hay muchas familias como la nuestra, hay muchos hijos como el nuestro, que ha sido un chaval, que es un chaval modelo, estudiante, con su vida muy estable y de repente nos dice que es ludópata, que debe mucho dinero. Hay muchas familias como yo, es decir, se les quita esa sensación de ser un bicho raro, ¿no? Después la trabajadora social de la asociación les hace el estudio biopsicosocial, es decir, la historia clínica, donde, bueno, pues todo tipo de datos personales, antecedentes familiares, personales, por qué juega, etcétera. Después la consulta con el psiquiatra. El psiquiatra es el que decide si le da o no medicación. Es verdad que en el caso de los ludópatas normalmente no necesitan medicación, no es mi terreno, lógicamente, pero sí que veo que en la mayoría de los casos no necesitan ningún tipo de medicación, a no ser que haya alguna comorbilidad como depresión o ansiedad. Pero si no, en general, no se trata normalmente con medicación, aunque insisto que no soy yo quien debe decirlo. Y después pasaría a las terapias grupales, individuales y de pareja o de familia si hicieran falta. La base de Jupareva son sobre todo las terapias grupales en las que el enfermo se siente totalmente identificado con el resto de compañeros. Esta mañana, por ejemplo, una llamada a uno de los nuevos me decía es que el domingo me hizo un clic la cabeza y me hizo ver hasta dónde puedo llegar si yo sigo jugando. Y en las terapias individuales lo que hacemos es trabajar sobre todo la prevención de recaídas con el control de estímulos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el control de la publicidad, el ver cómo reacciona el paciente cuando está viendo un partido de fútbol, cuando le están poniendo un anuncio de apuestas deportivas. Trabajamos también la reestructuración cognitiva, es decir, ese cambio de pensamiento, esas distorsiones cognitivas que decía antes que el ludópata tiene, se las cambiamos, ¿no? Trabajamos con él para que las cambie hacia un pensamiento racional, mediante el cual se dé cuenta, como decías antes, que la banca siempre gana, que él no va a ganar dinero con el juego. Trabajamos la relajación para el momento en el que se enfrente a un estímulo de juego, pues sea capaz de relajarse, de bajar esa excitación y haga más improbable una recaída. Lo principal es intentar que se sienta tranquilo, que se sienta a gusto, porque llega mucha gente con miedo a eso, a las críticas, a que le vas a echar una bronca por haber jugado mucho dinero. No, todo lo contrario. Aquí lo que intentamos es empatizar con él, hablar con él, explicarle el proceso que pasaste tú, que va a ser el mismo proceso que va a pasar él y que no es ni más ni menos que nadie en la asociación. Cuando tiene una recaída, que no empezamos de cero.
Es decir, todo el tiempo que él lleva en la asociación y todo lo que llevamos trabajado, eso está ahí. Sí que es verdad que ha podido haber un impulso, pues a lo mejor por un estado de ánimo negativo, como decía antes, que por una pequeña o gran frustración que ha tenido, que le haya llevado a jugar, pero yo siempre insisto mucho en, bueno, todo lo que tienes aprendido sigue ahí. Y después es importante identificar bien cuál es el factor que le ha llegado a jugar. Yo insisto mucho en la identificación de los factores de riesgo, es decir, la pregunta muchas veces es, ¿tú qué crees que podría hacerte volver a jugar? ¿No? Entonces, si eso se ha trabajado bien, no es habitual que haya una recaída, aún así a veces la hay. Entonces yo diría que lo primordial en una recaída es trabajar esos factores de riesgo y ese factor que le ha llevado a jugar en ese momento. Un 90% yo diría de los que continúan el tratamiento se recuperan. Otra cosa es el grado, la cantidad de personas que abandonan el tratamiento antes de que nosotros así lo creamos oportuno. ¿Vale? Hay personas que llegan a la asociación y al mes se van. Pero insisto, cuando uno se integra bien en la asociación, cuando uno está bien integrado en la terapia de grupo, es difícil que haya recaídas. Hay algunos casos que incluso no te las esperas y las hay. La persona no va a poder tener contacto con el juego en toda su vida, con ningún tipo de juego de azar donde haya implicación de dinero, pero el resto de su vida la va a poder hacer totalmente normal. ¿El confinamiento ha aumentado el problema de la ludopatía? Pues bueno, tengo una opinión personal y una opinión técnica con respecto a eso. Muy recientemente ha habido un estudio en el que ha puesto de manifiesto esa percepción que tenemos todos de que la sobreexposición en menores ha supuesto un aumento de conductas de riesgo, como por ejemplo la asociada al juego. Es decir, empieza a haber algunos estudios que evidencian eso. Nuestra hipótesis es que sí, que ha afectado y que probablemente habrá agravado algunos riesgos y algunos comportamientos de este tipo. ¿Vamos a verlos a corto plazo? No creo. No creo que el confinamiento haya hecho aumentar el número de personas con un problema clínico, un problema con un trastorno, etcétera. Pero sí habrá hecho más permeable, habrá generado un aumento más que de los casos clínicos, de los casos que están en potencial riesgo. No sabemos lo que nos van a resultar los datos, pero bueno, nuestra apuesta es y nuestra opinión va en este camino. Por desgracia creo que sí, que ha aumentado los problemas de ludopatía. Se verá cuando termine todo esto y cuando todo vuelva a la normalidad, entre comillas, del resultado que vamos a tener. Pero sí, yo creo que sí que ha aumentado y bastante el problema del juego patológico. Del estudio realizado por Ajupareva y el Ayuntamiento de Valladolid podemos extraer las siguientes conclusiones. El juego está presente en los jóvenes, incluso en los menores, y saben que o no está bien visto o es un problema. Solo un 46% de los encuestados declaran no haber participado en juego de apuestas. Esto no quiere decir que todos los que han jugado se vayan a convertir en ludópatas, pero sorprende el dato de que en el juego de apuestas ya esté tan enraizado en la juventud. Destaca que las apuestas deportivas sean tan familiares. Esto indica que los procesos de marketing han surtido efecto y hoy en día este juego de azar sea casi tan popular como la lotería. Es evidente que el confinamiento nos ha traído mucho más tiempo libre a todos, y los juegos han supuesto una forma de ocupar ese tiempo libre. Destaca el aumento del 8 al 19% de las personas que han jugado a diario durante el confinamiento. Si bien el juego aumentó desde los móviles y las videoconsolas, lo positivo es que bajó a la mitad las apuestas deportivas a diario, aunque aumentó este tanto por ciento en las de una por semana. Este descenso podría deberse a la cancelación de todos los eventos deportivos y sería interesante volver a comprobar los comportamientos con la reanudación del deporte. Uno de los datos más alarmantes es el gasto semanal en los juegos, en especial las apuestas deportivas con unos 100 euros, seguido muy de cerca del póker con 70. Por lo tanto, más de la mitad de los jóvenes encuestados reconoce haber jugado durante el confinamiento, aunque solo el 5% reconoce tener algún problema con el juego. El confinamiento ha elevado a más del doble el porcentaje de jugadores a diario, pasando del 8 al 19%. La frecuencia del juego en móviles y videoconsolas se ha duplicado durante el confinamiento. El dato preocupante es el de las apuestas deportivas.
que aún sin las competiciones habituales ha sido el gasto que mayor ha supuesto. Podemos decir que finalmente el confinamiento sí que ha sido un problema para la ludopatía, que es la nueva adicción del siglo XXI.